Reciban una cordial bienvenida a esta sesión titulada El Derecho Económico y la Sociología Jurídica. Definiciones, objeto de estudio, enfoques e interrelaciones. La necesidad de un enfoque interdisciplinario. El derecho económico y la sociología jurídica representan dos pilares esenciales en el estudio del derecho, cada uno aportando una perspectiva única sobre la relación entre las normas y la realidad social y económica. Esta naturaleza dinámica del derecho implica que el mismo no solamente es un conjunto de reglas abstractas, sino que es un sistema vivo que se moldea y responde continuamente a su contexto social. Una aproximación puramente dogmática, teórica, centrada exclusivamente en las normas, resulta insuficiente para aprender la realidad en su totalidad, sobre todo aquella realidad práctica. Por tanto, para comprender cómo funciona el derecho y qué efectos produce en la sociedad, es indispensable recurrir a métodos empíricos, es decir, aquellos métodos que trabajan con la realidad, con los efectos que el derecho produce en los medios sociales y económicos, y también de echar mano de conocimientos de otras ciencias como las ciencias sociales, entre ellos la economía. ¿Qué es el derecho económico? Es una rama jurídica que emergió con fuerza a principios del siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, como una respuesta a la creciente necesidad de regular la intervención estatal en la economía. Y para ello quiero presentar un recurso. Ahora bien, ¿cómo se define el derecho económico? El derecho económico se define como la intervención del Estado por medio de normas jurídicas en la economía, con el fin de regularlo y así alcanzar elementos de promoción de desarrollo. Acá el centro es el Estado. De ahí se crea el denominado intervencionismo del Estado en la economía, principalmente cuando hay fallos de mercado. No obstante, también define el derecho económico los límites de esa intervención del Estado en la economía, asegurando que esa intervención sea efectiva, que no sea arbitraria y que se eviten los abusos de poder. La finalidad del derecho económico es alcanzar metas primordialmente de bienestar social y desarrollo, buscando el bien común. El derecho económico se adapta continuamente a las diversas situaciones que los sistemas económicos imponen en un determinado territorio. Asimismo, el derecho económico también va a la par o debe ir a la par de las políticas económicas de un país. El derecho económico también trata del análisis del impacto económico de las normas jurídicas. Cuando se hacen legislaciones, leyes, reglamentos, donde se regula el accionar económico de los agentes naturales, privados o públicos, de alguna forma se está provocando un cierto tipo de reacciones que van a tener impactos en la sociedad. Pues eso es lo que analiza el derecho económico. Y su objeto abarca la totalidad del proceso económico que va desde la producción, distribución, circulación, consumo de bienes y servicios. Y este estudio del derecho desde la perspectiva económica busca satisfacer necesidades de bienes escasos con un enfoque de justicia social. El quehacer principal de la economía trata acerca de estudiar cómo hacen los seres humanos para satisfacer sus necesidades ilimitadas con los recursos escasos. Pues ahí va a entrar el derecho económico. Enfoques y corrientes doctrinales del derecho económico. Hay uno muy fuerte que se llama análisis económico del derecho. Este aplica métodos y principios propios de la economía al razonamiento jurídico. Este análisis económico del derecho tiene dos dimensiones principales. Un enfoque es positivo. Este enfoque busca predecir los efectos de las normas jurídicas existentes. En otras palabras, el análisis económico positivo del derecho se va a preguntar cómo reaccionan las personas ante ciertas leyes de carácter económico. Cómo afectan esas leyes a la eficiencia económica. También hay otro enfoque que es el enfoque normativo. Su objetivo es proponer cómo deberían ser las normas jurídicas para lograr determinados fines, siendo la eficiencia el principal de ellos. Entonces vemos un enfoque positivo que se va a preguntar cómo afecta estas legislaciones económicas a la vida de las personas, a la eficiencia del mercado,
pero también un enfoque normativo es cómo debieran ser para que poder ser más eficientes y eficaces. Ahora bien, eh, este tipo de derecho también tiene otras corrientes. Hay una doctrina de la intervención estatal. Esta doctrina postula que el derecho económico surge como una necesidad de que el Estado intervenga en la economía para corregir las fallas del mercado. Las fallas del mercado consisten cuando el mercado, es decir, este comercio de bienes y servicios, no logra satisfacer las demandas de una sociedad o no las satisface de una forma socialmente correcta. Entonces el Estado, para tratar de redistribuir, de asignar los bienes y servicios de forma correcta, va a intervenir con el objetivo de promover el desarrollo y garantizar la equidad social. También hay una corriente que es el enfoque institucional, que está inspirado en el institucionalismo económico, el cual centra su papel en el papel que juegan las instituciones jurídicas, leyes, contratos, derechos de propiedad, en la configuración de las actividades económicas, siempre buscando el beneficio social. Estos enfoques no son mutuamente excluyentes, a menudo se complementan para tener una comprensión más rica y matizada del derecho económico. Ahora bien, ¿qué es la sociología jurídica? Surgió como una respuesta a la limitación del positivismo jurídico y a los desafíos sociales planteados por la modernización, buscando comprender el derecho como un producto social y analizar su impacto en la vida de las personas y en la organización de la sociedad. Esta limitación del positivismo jurídico se refiere a esa visión meramente teórica, meramente abstracta, meramente del análisis, sino que va la sociología jurídica a ir más allá a los efectos en la vida material de todos esos ordenamientos jurídicos. Ahora, definición. La sociología jurídica es la ciencia que estudia las relaciones entre el derecho y la sociedad, buscando describir, explicar y predecir los modos en que las personas interactúan tomando como referencia un conjunto de normas jurídicas. La sociología jurídica se distingue del derecho dogmático en que este último se enfoca en el estudio de las reglas. La dogmática va a estudiar las reglas en sí misma, mientras que la sociología del derecho se esfuerza por descubrir las causas que originaron esas normas y los efectos que producen su aplicación en la sociedad. Entonces, esta distinción fundamental permite a la sociología jurídica tender un puente entre el deber ser, lo teórico, de la norma prescriptiva, de lo dogmático y el ser que es la realidad empírica del derecho. La finalidad de la sociología jurídica es desentrañar las causas que han producido las normas jurídicas y los efectos sociales que éstas generan. El objeto del estudio aborda el derecho como un fenómeno social, una dimensión de la realidad social que solo puede ser comprendida en la complejidad de sus relaciones con otras dimensiones y fenómenos sociales. Se enfoca en la eficacia del derecho, los problemas asociados al cumplimiento del sistema normativo y la viabilidad de su aplicación. El objeto del estudio de la sociología del derecho está radicado en esa dimensión social que solo puede comprenderse cuando se ve el contexto y cuando se ve la vida diaria de los sujetos de derecho. Y se enfoca en la eficacia, en el sentido de que si una norma jurídica ha sido eficaz en lo que se ha propuesto conseguir y ver si también es viable su aplicación. Ahora, hay tres autores que sostienen estos estudios de la sociología jurídica, y uno de ellos es Emilio Durkheim, y su aporte principal al estudio del derecho consiste en ver al derecho como un símbolo visible y un mecanismo de solidaridad e integración social. Las normas permiten que los seres humanos o impiden que los seres humanos en la búsqueda de su voluntad pasen o transgredan la voluntad de otros. Por lo tanto, el derecho cohesiona y refleja la estructura social. Él tiene algunos conceptos e ideas centrales como solidaridad orgánica, mecánica y solidaridad orgánica. Esto tiene que ver con el derecho represivo, un derecho que hace el uso de la fuerza, y el derecho restitutivo, orgánico, que es el que tiene un sistema de recompensas que permiten la armonía. También habla de una conciencia colectiva que es el que permite la integración de las personas en una sociedad. También está Carlos Marx, su aporte al estudio del derecho. La sociología jurídica es ver al derecho como un instrumento de clase dominante para mantener el orden social
y legitimar la relación de producción. Significa que acá el derecho puede ser utilizado como una herramienta de dominación que responde a una clase social y que puede exacerbar las desigualdades u ocultar. Él ve el derecho de una perspectiva con una base económica que es la base de todas las relaciones y el derecho lo coloca en la superestructura, allá en el conjunto de ideas, donde están las costumbres, las relaciones, donde están las clases y la lucha de las clases. Entonces el derecho tiene el potencial de regular estas luchas de clases que existen en la sociedad. También hay un doctor que se llama Max Weber. Él ve el derecho como un orden legítimo, coercitivo e institucionalizado, cuya validez está garantizada por la probabilidad de coerción ejercida por el aparato institucional. Él define que el derecho es un orden legítimo y es coercitivo y está institucionalizado en un ente que es el Estado. Y el Estado es aquel ente que detenta para sí mismo el monopolio de la violencia considerada como legítima y el Estado es el que va a ejercer esa coerción mediante todo su aparato institucional. Él tiene algunos conceptos principales que contienen la tipología del derecho formal, material, racional y irracional, en donde ven que muchas veces las personas están motivadas por aspectos irracionales, praeter racionales o superracionales, o a veces más lo emotivo al momento de tomar sus decisiones, la costumbre, y por último, el ordenamiento jurídico que configura una forma de pensar más apegada a la armonía y a la convivencia social. Ahora, tipos de investigaciones sociojurídicas. Por ejemplo, podemos analizar el análisis del impacto de leyes específicas en grupos vulnerables, como las normativas sobre la violencia de género y migración, para evaluar si alcanzan sus objetivos y cómo afectan a las poblaciones. La reflexión sobre las relaciones entre el derecho y otros aspectos de lo social, como las costumbres, los imaginarios colectivos y los usos sociales. También se pueden hacer estudios empíricos sobre el acceso a la justicia, analizando las barreras y facilitadores para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. También dentro del derecho económico podemos ver instituciones como cómo regular la propiedad privada puede tener alguna afectación en la conducta económica de los individuos, cómo esto del comercio de bienes y servicios también puede legislarse o abarca la legislación del derecho económico y cómo puede afectar el acceso al bienestar económico de las personas. Entonces, ¿cuáles son las interrelaciones? Por ejemplo, la interrelación entre derecho económico y la sociología jurídica es evidente en varios aspectos. Primero, el derecho económico se nutre de la sociología jurídica. Al ser un instrumento de política económica, el derecho económico requiere una comprensión profunda de la realidad social para que sus normas económicas sean vigentes y legítimas. Además, la naturaleza, permanencia y variabilidad de la política económica concreta son factores que perfilan y dan sustancia a las normas jurídicas que constituyen el derecho económico. Sin el conocimiento de cómo funciona y se comporta la sociedad ante las regulaciones, las políticas económicas carecerían de efectividad real. También la sociología jurídica evalúa el impacto del derecho económico, ya que analiza la eficacia, la aplicación efectiva y los derechos sociales de las normas y los efectos sociales de las normas económicas. Por ejemplo, evalúa si las normas económicas se cumplen en la realidad, lo que permite discutir, criticar y, si es necesario, reformular esas políticas económicas porque han demostrado ser ineficaces o han tenido efectos contraproducentes. El derecho económico establece políticas, pero la sociología jurídica evalúa sus consecuencias en la realidad. Esta es una relación directa de causa y efecto donde la realidad social estudiada por la sociología jurídica informa a la política legal que ha sido promulgada por el derecho económico. Esta interrelación resalta el papel crítico de los estudios interdisciplinarios para comprender cómo se negocian, implementan y resisten las reformas legales dentro de los paisajes sociales y económicos complejos y cómo contribuyen a transformaciones sociales más amplias. Esta interrelación entre estas dos ciencias lo que va a hacer es dar señales de qué cosas funcionan y no funcionan en materias de políticas y de derechos también. Entonces, con esto terminamos la sesión. Gracias.